Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Tema 4. La certeza de nuestra salvación. Primera parte. Siempre que visito un lugar para predicar el Evangelio de la gracia de Dios, les hago una pregunta a los cristianos de la localidad. Estoy persuadido de que todos aquellos que me responden claramente sí, son personas que están disfrutando gozosamente de la gracia de Dios. La pregunta que les hago es, ¿saben con toda certeza que son salvos? De cada 1000 personas, apenas encuentro 2 o 3 que están seguras de ser salvas. En ocasiones, en toda una congregación, uno no puede encontrar una sola persona que esté segura de ser salva. Entonces les pregunto, ¿ustedes han recibido al Señor Jesús y le han aceptado como su Salvador personal? ¿Han confiado en que la sangre derramada en la cruz los limpia de todo pecado? ¿Por qué entonces no tienen la certeza de que son salvos? Si un hombre cae al agua y otro lo saca, después que el primer individuo recobra los sentidos, ciertamente sabrá si todavía está en el agua o si se encuentra salvo en tierra firme. Del mismo modo, ustedes deben saber si han de perecer o si son personas salvas que han recibido la gracia de Dios. Muchos no responden de manera clara y audible, pero casi siempre su respuesta parece ser: yo no sé si soy salvo o no. ¿Cómo puedo afirmar que soy salvo mientras continúe viviendo en la tierra? Creo que incluso muchos de los que oyen este mensaje responderían de este modo. Precisamente en esto consiste el error. Nuestra fe en el Señor Jesús no es un juego de azar en el que ganamos si tenemos suerte y perdemos si no la tenemos. La salvación que recibimos al creer en la crucifixión del Señor Jesús está plenamente garantizada. No tenemos que esperar hasta morir para saber si somos salvos. Podemos saberlo ahora mismo. Esta es la clara enseñanza de la Biblia. Por favor, lean los siguientes versículos. Hechos 13, 38 al 39 nos dice: Sabed pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. No podemos ser justificados por Dios mediante nuestras propias obras. Ciertamente hemos cometido muchos pecados, los cuales entristecen nuestro corazón cada vez que los recordamos, y estos nos hacen pensar que no somos salvos. Porque aunque nosotros fallemos, el Señor Jesús sigue siendo digno de confianza. Si creemos en Él, nuestros pecados serán perdonados. Todos los que creen en Él serán justificados. ¡Cuán grande es la salvación de Dios! La palabra de Dios nos dice: sabed. ¿Qué es lo que debemos saber? Debemos saber que una vez que creímos en el Señor Jesús, nuestros pecados fueron perdonados y nosotros fuimos justificados. Ustedes ciertamente son salvos. Si Dios dice sabed, es porque podemos saber si somos salvos o no. No debemos rechazarle, más bien debemos entregarle nuestros pecados al Salvador y creer en la salvación que Él obtuvo para nosotros. Primera de Juan 5, 9 al 13 nos dice: Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El que tiene al Señor Jesús tiene la vida. Aquel que no lo tiene a Él no tiene la vida. ¿Ha aceptado usted al Señor Jesús como su Salvador? Si es así, usted ya tiene la vida eterna y es salvo. El propio Señor Jesús dijo: el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. Dios ha testificado acerca de su Hijo. Él nos ha dado vida eterna. Este pasaje de las Escrituras afirma que si no creemos el testimonio que nos dice que tenemos vida eterna, entonces hacemos a Dios mentiroso. Dios ha dicho que todos aquellos que han confiado en el Señor Jesús y le han aceptado, tienen vida eterna. ¿Mentiría Dios? Debemos tener fe de que quienes hemos sido lavados por su sangre ya somos salvos. Dios dijo, por medio del apóstol Juan, que Él escribió estas palabras para que sepamos que somos salvos. La Biblia testifica que sí podemos saber con certeza que somos salvos. Esto no es algo que podamos saber solo después que hemos fallecido. No tenemos que esperar hasta la era venidera para saber esto. Mientras vivimos en la tierra podemos saber si somos salvos o no. Si no somos salvos, debemos creer en Jesucristo y acudir a Dios confiando en su obra salvadora realizada en beneficio nuestro. Y si somos salvos, debemos agradecer la gracia de Dios y vivir como personas salvas. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Dios nos acepta ahora, no después de que hemos fallecido. En ocasiones, cuando le pregunto a alguien si es salvo, me contesta: me estoy esforzando al máximo por hacer el bien y servir a Dios, con la esperanza de llegar a ser salvo. Pero esto también es erróneo. Esto significa que tal persona no ha entendido la manera en que somos salvos. ¿Piensa usted que podrá ser salvo en el futuro por medio de esforzarse al máximo en hacer el bien y servir a Dios? Tenemos que saber que ninguno de nuestros méritos ni obras son aceptables ante Dios. Isaías 64:6 nos dice: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Piensa usted que sus méritos y obras pueden salvarlo? No, 1000 veces no. La Biblia claramente afirma que habéis sido salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Somos salvos al confiar en el Señor Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. El justo por los injustos para llevarlos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Él realizó la obra de salvación. Ahora todo lo que uno tiene que hacer es creer y obedecerle. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. No traten de salvarse por sus propias obras. No importa cuán buenas sean, ellas no los podrán salvar, pues habéis sido salvos no por obras, dice Efesios 2:8-9. Si usted confía en lo que la muerte vicaria del Señor Jesús logró, será salvo. Si no acepta al Señor como su Salvador, no tendrá esperanza de ser salvo, debido a que usted no puede salvarse a sí mismo. Pero si acepta al Señor Jesús como la ofrenda por el pecado, no tiene que aferrarse a la esperanza de llegar a ser salvo, puesto que ya tiene la vida eterna desde ahora. Se espera únicamente aquello que todavía no se ha recibido. Si algo ya se posee, no es necesario esperar por ello. Si ya hemos obtenido algo, no necesitamos esperarlo,
Solo hay dos opciones: o creemos en Jesús y somos salvos poseyendo la vida eterna, o no somos salvos y habremos de perecer. No hay territorio neutral entre estas dos opciones. La Biblia dice: para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, 16 al 18. La Biblia divide a la humanidad en dos grupos: aquellos que son salvos y aquellos que habrán de perecer. No existe una tercera categoría conformada por aquellos que abrigan la esperanza de ser salvos. Si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador y ha creído que Él murió en la cruz, que Él tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados a la cruz, entonces usted ya es salvo. No es necesario que siga abrigando la esperanza de ser salvo algún día. Si alguien le preguntara a una persona que acaba de ser salvada de ahogarse: ¿qué deseas?, habría de responderle esta persona: quisiera llegar a la orilla. ¿Sería esta una respuesta lógica? Si usted ha creído en el Señor Jesús, ya tiene la vida eterna. ¿Por qué sigue dudando? Ya la recibió. ¿Por qué habría de abrigar la esperanza de obtenerla? En lugar de eso, simplemente alabe al Señor.